Hoy en CNN Escucha vamos a conversar con un gran empresario, un hombre diplomático, político y gestor. Sobre todo podríamos decir que es un gran gestor, capaz de apaciguar, de conseguir las cosas más difíciles, como llega demostrando desde hace muchos años. Un colombiano de pro, bugueño, evidentemente, bugueño nos toca todavía como para vosotros muy fácil, pero es de Bogotá, Colombia. Y se llama Jaime Alberto Cabal San Clemente. Bienvenido, Jaime Alberto. Bueno, José Carlos, muchas gracias. Para mí es un privilegio estar en tu prestigioso programa, no solamente en tu calidad periodística, sino también de empresario, pero ante todo de amigo. O sea que valoro mucho este espacio y poder conversar y compartir un poco sobre nuestra realidad en Colombia y todo lo que está pasando. Podemos empezar a hablar del pasado y vamos avanzando, si quieres, hacia lo que es realmente el presente actual. O sea, diríamos que en ese momento eres el presidente de FENALCO. FENALCO es la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Colombia. Es la asociación más importante, evidentemente, la asociación que defiende no solamente los intereses del comercio tradicional, sino también del comercio de la industria sin chimeneas, del turismo. Y eso está tan cerca de CND como todas las cuestiones que ha ido manejando anteriormente, porque dejaste la OMT, donde fuiste nombrado secretario general adjunto, un cargo que llevaba casi 10 años sin ocuparse. Esto en el gobierno de Zurab, en la presidencia de Zurab. ¿Cómo llegaste a la OMT, Jaime Alberto? Bueno, José Carlos, fue una experiencia muy interesante y muy bonita, la forma de llegar, porque estando yo de embajador en Austria y después de 4 años y medio, me presenté de candidato a la Secretaría General de la Organización Mundial de Turismo. Y bueno, es una elección de países, de su consejo directivo, de 33 países que participan en la elección. Y obviamente, pues solamente uno puede ser el escogido, y la elección la ganó Surat, quien actualmente ocupa el cargo. Pero obviamente los candidatos teníamos que presentar nuestras propuestas y afortunadamente las propuestas que llevamos como representante de Colombia a esta candidatura le gustaron muchísimo a Surat. Inclusive públicamente lo destacó y lo reconoció, y a partir de eso comenzamos un acercamiento interesado un poco en las ideas que yo había llevado. Y luego, durante el periodo que estuvo en proceso de llegar a su posesión, pues tuvimos la oportunidad de conversar mucho, y por esa razón pues me invitó a que lo acompañara en este segundo cargo como secretario general adjunto, donde durante un año largo tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en la reestructuración de la OMT y bueno, pues vino este ofrecimiento de volver a mi país después de 9 años estar por fuera de Colombia en la actividad diplomática, siempre haciendo una diplomacia económica y esta oportunidad me pareció una forma muy interesante de volver a trabajar por mi país y por la gente de mi país, y especialmente por el sector empresarial, que siempre ha sido, digamos, mi punto más crítico en el sentido de apoyar a su desarrollo. Ser embajador en Austria es un puesto importante en el mercado europeo, pero ser embajador en Corea, para tu país, tiene unas connotaciones muy especiales. ¿Cómo te sentiste en Corea y qué pudiste avanzar desde el punto de vista empresarial en la colaboración de Corea con Colombia? Bueno, José Carlos, muy interesante la pregunta. Efectivamente, Corea considera a Colombia como un país hermano porque fuimos el único país hispanoparlante, ahí está incluido España, el único que fuimos a ayudar y a apoyar cuando las Naciones Unidas hicieron el llamado para que los países se solidarizaran con el ataque que ha sufrido Corea del Sur por parte de Corea del Norte. Y efectivamente allá estuvo el Batallón Colombia, que jugó un papel determinante en el equilibrio de esa guerra que fue muy lamentable.
que luego llevó al armisticio que hoy existe entre las dos Coreas, no la paz. Pero entonces por eso Corea tiene un agradecimiento especial con estos 16 países, entre ellos Colombia, y eso hizo que la diplomacia que hicimos en Corea fuera una diplomacia muy efectiva, una diplomacia económica muy fundamentada en la negociación que nos tocó liderar del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea, que hoy ha servido para el incremento no solamente de las exportaciones de ambos países, exportaciones e importaciones de ambos países, sino también para la inversión extranjera que ha hecho Corea en Colombia, en grandes proyectos y el establecimiento de empresas coreanas. O sea que fue una experiencia muy interesante, también muy relacionada con la educación, con ciencia, tecnología. Pudimos desarrollar muchos programas de cooperación en nuestro país y obviamente poder apoyar a los empresarios también que empezaron a conocer mucho más a Corea. O sea que ambas experiencias, la coreana y la de Austria, fueron muy importantes en el desarrollo de mi actividad diplomática. Precisamente esta pregunta de Corea viene también cercana a lo que es el mundo de la automoción, al mundo de las fábricas de coches. ¿Cómo se encuentran las relaciones entre Corea y Colombia en cuanto a aranceles y la posibilidad de exportación de los vehículos de Corea hacia Colombia? Sí, efectivamente, el sector automotriz, así como el de tecnología, ¿no? Lo que son pantallas planas, electrodomésticos, etcétera, fueron uno de los sectores que se negociaron en el Tratado de Libre Comercio. Aquí habían unos aranceles muy altos a los autos importados, y efectivamente a través del Tratado de Libre Comercio, que lo firmamos en el año 2013, y ya va a cumplir 7 años, queda que prácticamente hay una desaceleración del arancel hasta llegar a arancel cero, que va a ser en el año 10. O sea que esto le va a dar más competitividad a los carros, a los vehículos coreanos respecto a otros países, con Colombia. Pero asimismo a Colombia en esa negociación se le abrieron las puertas, por ejemplo, del sector agroindustrial. Corea es un país que, pues respecto a sus sectores económicos, la agricultura no es tan importante y requieren importar muchísimos productos, y eso ha hecho que las exportaciones, por ejemplo, de Colombia a Corea en flores, exportaciones de panela, exportaciones de azúcar, exportaciones de productos agroindustriales procesados, pues se haya incrementado, y también con aranceles muy bajos o aranceles cero. O sea que eso es el Tratado de Libre Comercio, digamos, que ha beneficiado a las dos economías. Bueno, hay una parte de esta economía que ya no vamos a tratar por aquí, puesto que yo creo que este trabajo realizado en Colombia ya tiene sus importantes frutos. Pero tú fuiste ministro de Desarrollo en tu país en el año 2000, ¿no? 1999, 2000, o sea, en un cambio de siglo que fue un momento muy bonito, me imagino. Implementaste leyes para ayudar a la empresa colombiana en crisis, también un momento muy difícil en aquellos años, y toda esa experiencia te ha servido ahora que estás en FENALCO para poder negociar con el gobierno los apoyos que eran necesarios para el sector privado para poder paliar la pandemia. Sí, efectivamente, José Carlos, después de esta crisis del COVID-19 económica y social, la crisis más profunda que había tenido Colombia fue en el año 99. Vale la pena compartir con los participantes del programa que desde 1936 el único año de crecimiento negativo que ha tenido la economía colombiana fue en el 99. Este año, por supuesto, lo tendrá, pero digamos que ha sido la única economía latinoamericana que en el siglo pasado solamente decreció en el año 99. Esta fue una crisis muy, muy profunda que también nos tocó, como tú decías, en el Ministerio de Desarrollo Económico, que lo ejercí, parte del equipo económico, encaminar una cantidad de medidas y acciones y leyes
de recuperación y reestructuración del sector empresarial y el tejido y obviamente el empleo. La tasa de desempleo llegó a niveles también cercanos al 20% a lo que está llegando hoy, o sea, la tasa de paro que dicen en España. Y obviamente esa experiencia que fue muy valiosa también nos ha servido en esta oportunidad para hacer FENALCO una federación muy propositiva, muy de plantearle al gobierno medidas necesarias para apoyar a los empresarios, porque sin empresa no hay empleo, pero apoyando a los empresarios también apoyar de que obviamente el empleo no se pierda, a pesar de que se ha perdido porque la crisis ha sido muy severa. Nos ha tocado proponer medidas de índole laboral, de índole tributario, medidas relacionadas con financiación de las empresas, medidas económicas. Para destacar, por ejemplo, gracias a la experiencia que ha tenido en España, pudimos desarrollar acá una legislación temporal por el COVID parecida, similar a la del ERTE, que tiene España en términos de trabajo, es decir, un subsidio del gobierno a las nóminas de las empresas. Pudimos plantear líneas de crédito de largo plazo para las micro, pequeñas y medianas empresas y comercios. Pudimos desarrollar medidas tributarias de exención de impuestos de IVA, por ejemplo, a contratos de arrendamientos, dada la crisis. Propusimos la extensión de los plazos para pagar los impuestos, descuentos especiales, aportes a la seguridad social también. Es decir, muchas medidas de este índole y obviamente también medidas especiales para el sector turístico, porque los subsectores del turismo que tú muy bien conoces, básicamente líneas aéreas, hoteles, restaurantes, bares, agencias de viaje, entre otros, pues fueron los primeros sectores que en Colombia cerraron y llevamos más de 4 meses y medio en que está cerrado el turismo totalmente. Es decir, es el único sector que no se ha reabierto y obviamente eso nos ha llevado, pues nos tocó pedir medidas como la eliminación del IVA para los hoteles, los restaurantes, bajar el impoconsumo, igualmente financiación de las líneas aéreas, disminución del IVA de los tiquetes aéreos y otra serie de medidas que se han tomado y líneas especiales para las líneas aéreas de financiación, que como bien sabes, las dos principales en Colombia que operan, que son Avianca y LATAM, entraron en Chapter 11 en ley de reestructuración de Estados Unidos. Acá también pues hemos desarrollado la línea de insolvencia empresarial para las empresas que se están quebrando. O sea, nos ha tocado hacer un trabajo muy mano a mano con el gobierno y la verdad es que afortunadamente el gobierno nos ha escuchado, se han tomado medidas muy importantes y creemos que ya va siendo necesario tomar un segundo paquete de medidas de alivio porque la situación económica y de desempleo en Colombia sigue creciendo. Hay un sector muy importante y el más cercano a Caribbean News, que es CMD Escucha. Ese sector es el sector del turismo, sector que está representado por FENALCO también y quizá el sector más castigado por el COVID-19. ¿Cómo habéis apoyado a los hoteles, en particular, a los turoperadores y agentes de viajes, para que puedan sobrevivir a esta pandemia? Yo sé que para todos ha habido unas medidas comunes, pero el sector del turismo como sector de ingresos y ingresos externos y, por supuesto, como uno de los sectores en quiebra técnica, necesitaba un apoyo especial. ¿Lo habéis pensado durante este tiempo o lo estáis pensando también para que haya apoyos posteriores a la apertura del COVID? Claro, como decía, fue el primer sector, digamos, que cerró, que fue obligado a cerrar porque al cerrarse los aeropuertos muy tempranamente en marzo, mira, José Carlos, que Colombia es el país hoy en día con el mayor y más largo confinamiento de todos los países que han tenido el COVID. En España creo que fueron 2 meses y medio o algo así. Aquí llevamos casi 4 meses y medio de un confinamiento nacional estricto y a partir de junio con algunas aperturas de actividades productivas, pero muy estrictas. Y eso hizo que el turismo pues prácticamente quedara con caja cero, es decir, ingresos cero.
y obviamente con obligaciones. Por eso hubo unas primeras medidas que adoptó el gobierno nacional, algunas propuestas por nosotros, otras de iniciativa del gobierno, como fueron un paquete de línea de crédito muy grande que se creó para las líneas aéreas, para los hoteles, para que pudieran de alguna manera soportar pues la crisis. Igualmente, como decía anteriormente, logramos excepciones de impuestos, de IVA, para hoteles, restaurantes, líneas aéreas. Logramos igualmente el subsidio a la nómina, que pudieran los hoteles, restaurantes, tener un ingreso directo del gobierno muy similar al del ERTE en España. Sí. Se logró aplazar obligaciones tributarias. Aquí las empresas de turismo tienen que hacer una contribución para fiscal especial. Eso también, esa contribución que es muy alta, se logró aplazar. Esa es la que alimenta el fondo de turismo, el fondo de promoción de turismo. Y es decir, muchas medidas, pero la realidad es que en este momento esas medidas ya se quedaron cortas. Es decir, ya cumplieron un momento, pero al seguir y continuar cerrados, se hace necesario nuevas medidas que estamos proponiendo en este momento, como el extender ese subsidio de la nómina o el ERTE colombiano, extenderlo hasta diciembre de este año. Igualmente, buscar arreglos de contratos de arrendamientos hasta diciembre, donde los arrendadores y arrendatarios se coloquen de acuerdo en una disminución sustancial. Muchos restaurantes en Colombia han cerrado, cerca de 27.000, producto del problema con el arrendamiento. Hemos igualmente planteado unas líneas de crédito a muy largo plazo para que los hoteles y restaurantes se puedan recuperar, y las líneas aéreas, plazos de 8 o 10 años con 2 años de gracia, para que cuando reabran, porque es que todavía no está claro, que es el problema, no hay un horizonte claro de reapertura del transporte aéreo nacional, ni de los hoteles, ni de los restaurantes. Quizás van a estar cerrados 2 o 3 meses más. Entonces sí se necesita mucho apoyo por parte del gobierno nacional. O sea, FENALCO ha sido el motor de la negociación con el gobierno de estas medidas. Sin lugar a dudas, ha sido el sector propositivo, digamos, del sector privado, sin desconocer que ha habido otros sectores también muy importantes que han propuesto iniciativas. Muchas de ellas nos hemos unido para hacerlas conjuntamente. Hemos estado en mesas de diálogo permanente con el gobierno, con el Congreso de la República, con los ministros, el equipo económico del gobierno. Aquí hay José Carlos, hay una herramienta constitucional muy válida, y es que, y creo que en España también, el gobierno puede declarar con hechos sobrevinientes y hechos inesperados, como fue el COVID, puede declarar lo que se llama la emergencia económica. Y esa emergencia económica hace que el presidente asuma todas las facultades que tiene el Congreso de la República para expedir leyes y decretos leyes que no tienen que ser tramitados por el Congreso. A raíz de esa instancia de emergencia económica fue que logramos sacar todo este paquete de medidas de alivios tributarios, laborales y económicos. Cuando hablabas del sector de la gastronomía, los restaurantes, los pequeños restaurantes que han tenido que cerrar y les costará mucho trabajo abrir, estamos hablando de que tú vas a tener, o Colombia va a tener en este momento más de 130.000 o 140.000 desempleados directos por esta causa. Estos desempleados no tienen un ERTE porque la empresa ha cerrado directamente. ¿Tú crees que esto va a suponer una nueva emigración de Colombia hacia otros países? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, diría que una respuesta no muy clara. Permíteme decirte antes que también el gobierno creó una especie de alivio, digamos, de ayuda económica a los que iban quedando desempleados, y una ayuda económica, digamos, un poco de subsistencia. Y en ese sentido se generaron muchos subsidios con cargo al presupuesto nacional y con cargo al sistema de seguridad social. Pero la pregunta es muy interesante porque el nivel de desempleo hoy es muy alto.
Hoy precisamente la entidad encargada de las estadísticas de Colombia dio la cifra de mayo que fue del 19.8. Y para citar una cifra, tan solo en el comercio, alojamientos y restaurantes y la industria del entretenimiento se perdieron en el mes de junio, estas cifras son de junio, se perdieron 1.854.000 plazas de trabajo. Entonces, claro, con un desempleo tan fuerte, quizás si no hay una estrategia de reactivación rápida de choque, pues muchas personas tendrán que pensar en otras partes. Lo que pasa es que los demás países tampoco están tan bien por la misma situación. O sea que la pregunta es, ¿emigrar a dónde? Donde el vecindario no está bien tampoco y donde los países europeos pues también están pasando una situación difícil, ni qué decir Estados Unidos, que se han destruido más de 2,5 millones de empleos. O sea que quizás nos toca a nosotros mismos arreglar el problema para los desempleados. Suponemos que en el último trimestre de este año el COVID va a tener su primera relajación, porque también se supone que va a haber un segundo repunte. Pero esta caída, esta relajación de COVID, que permitirá abrir de nuevo establecimientos hoteleros, va a hacer que algunos de los proyectos que estaban previstos para este año 2020 se retomen ya directamente para el año 2021. Y hasta diciembre todos en todos los países lo pasaremos muy mal. Me consta que hace un año más o menos estuviste apoyando en la apertura de nuevas líneas aéreas a Colombia. Entre ellas había una compañía española que se llamaba Plus Ultra, y Plus Ultra iba a comenzar a volar este verano a Colombia, y además con unos destinos muy concretos en el área menos trabajado internacionalmente, como era vuelos a Cali y a Cartagena de Indias. ¿Tú crees que esta compañía concreta que va a dejar de volar y que tú tuviste mucho que ver en el apoyo y en el aporte de que pudieran venir a este país en lugar de elegir otro destino, volverá a hacerlo el año que viene? ¿Intentarán volver el año que viene a volar a Colombia? Pues José Carlos, esa pregunta es muy interesante porque efectivamente estuvimos apoyando todo el proceso de llegada de Plus Ultra a Colombia. La fecha inicial del primer vuelo iba a ser junio 17. Ya inclusive la compañía había hecho la apertura de venta de tiquetes para volar en la ruta, como tú muy bien lo dices, desde Madrid con destino Cali, con destino Cartagena. Lamentablemente, pues el COVID eliminó esa posibilidad, pero de manera también afortunada, los dirigentes de la compañía siguen pensando que Colombia, cuando vuelva a reabrir, va a ser un gran destino, así lo creemos nosotros. Obviamente la recuperación va a ser mucho más lenta, pero quizás ese proyecto pues prácticamente quedó aplazado por lo menos un año y de pronto algunos meses antes. Todo va a depender de esta reapertura del turismo, porque también lo que pasa y lo que estamos viviendo, como tú muy bien lo dices, es ese desfase entre el primer brote de América Latina y el segundo rebrote, por decirlo de alguna manera, de Europa, donde entonces las fronteras vuelven y se cierran, las fronteras internacionales, y se afecta la conectividad aérea. Hoy, por ejemplo, con excepción de Uruguay, es el único país que está con la excepción de poder volar a la Unión Europea. Los demás países tenemos todavía, digamos, un veto por la pandemia. Entonces, quizás cuando ya nosotros estemos cruzando este primer rebrote que se prevé que va a ser mediados, finales de agosto, pues seguramente vendrá el segundo en Europa y así sucesivamente. Como tú dices, la vamos a pasar muy mal este año, pero tenemos el optimismo y la visión de que el 2021 la economía y el turismo van a tener lo que se llama un rebote importante. Es un rebote después de una caída estrepitosa, va a tener un incremento y una subida también muy notoria. Y a eso es lo que le apuntamos.
¿Tienes cifras del turismo internacional que habéis perdido durante este año o que vais a perder en este año? Bueno, la verdad es que las cifras son alarmantes. Colombia llegó a unos niveles de visitantes extranjeros. En total, contando turismo, negocio, etcétera, en 6 millones aproximadamente tasas de crecimiento el año pasado, y se esperaba que este año iba a tener un comportamiento similar como se esperaba en el mundo. Según la OMT íbamos a crecer a una importante cifra entre el 4 y el 6%. Colombia iba a crecer por encima de ese promedio mundial. Y enero y febrero comenzaron con ese crecimiento, vino marzo. Obviamente estamos casi seguros que no vamos a alcanzar ni siquiera el 30% de las cifras alcanzadas el año pasado, porque ya llevamos, como decía, casi marzo, mayo, junio y julio, agosto, que siguió el confinamiento, cerrados. Seguramente 3 meses más o 2 meses más, las cifras van a tener un comportamiento muy triste y muy bajo, grande, como lo hemos dicho, para el sector empresarial y el empleo en este importante sector como es el turismo. Perú, el otro día, el presidente de las cámaras de turismo del Cono Sur y también a su vez de Perú, nos comentaba que ellos habían tardado casi 20 años en llegar a 5 millones de turistas, que este año calculaban perder 4 millones de los 5 que tenían y que tardarían en recuperar esa cifra entre 4 y 6 años. Colombia tiene un análisis de cuánto tiempo podría tardar en recuperar los turistas que está perdiendo en este año. Va a depender mucho de cuánto dure esta situación. Sin embargo, en un foro que tuvimos de turismo entre autoridades, digamos, gubernamentales y el sector privado, las aerolíneas, hablábamos que quizás hasta el 2023-2024 Colombia vuelva a tener el mismo flujo de pasajeros que tuvo en el año 2019. No solamente en turismo doméstico, en turismo internacional, sino también en turismo interno. O sea que sí es un retroceso importante el que vamos a tener en los próximos años respecto a lo que ya habíamos ganado. Y va a tocar volver a reconstruir mucho la confianza, es decir, los países necesitan con mucha urgencia el desarrollo y finalmente la implementación de la vacuna para volver a generar una confianza muy importante. Por supuesto que los protocolos de bioseguridad de las aerolíneas, de los hoteles, de los restaurantes, de los destinos, son fundamentales para generar esa nueva confianza, pero finalmente mientras no exista la vacuna no va a ser fácil que se vuelva a desarrollar el turismo a nivel internacional de manera importante. Colombia en esta última década, después de las negociaciones de La Habana y la pacificación del país, se convirtió en el país objetivo de todos los inversores o de una gran parte de inversores. Pero también desde un punto de vista tan humilde como el mío, se convertía en la locomotora del turismo de toda Iberoamérica. Esa es una opinión muy personal y que cada vez que me la han preguntado la he esgrimido de esta misma forma, ¿no? ¿Tú cómo crees que va a poder recuperar la imagen de la seguridad, de la pacificación y de la reestructuración económica para las inversiones desde el exterior y que vuelva a ser un ejemplo e imagen para poder recuperarse en el futuro? Sí, José Carlos, comparto contigo esa visión. Nosotros estábamos muy optimistas, además porque el nuevo gobierno de Colombia, el del presidente Duque, elegido hace 2 años, le apostó de una manera muy importante al turismo. Llegó a decir en una de sus frases célebres que el turismo iba a ser el nuevo petróleo de Colombia, en cuanto a la importancia que iba a tener en inversiones, la importancia que iba a tener en generación de valor agregado a la economía, en generación de empleo. Y obviamente pues el 2019 así se demostró, pero vino pues esto que sabemos y desde luego va a ser difícil la recuperación, pero digamos que
el mundo ha cambiado y yo creo que la imagen ya de Colombia como un país seguro ha quedado en la retina de las vitrinas del turismo internacional y eso seguramente va a seguir. Pero ahora los países van a tener que competir por generar la imagen de ser un país bioseguro. Bioseguro es tener la posibilidad de generar la confianza de que el virus va a estar totalmente controlado, que los protocolos en los establecimientos turísticos y comerciales igualmente son hechos con todo el rigor para evitar el contagio. Un país bioseguro en todos sus destinos y en todos sus productos turísticos. Por ejemplo, el turismo de salud que es fuerte en Colombia o el turismo de naturaleza. Y eso es lo que yo creo que los países, y Colombia no va a ser la excepción, van a tener que posicionar a nivel mundial. Generarle esa tranquilidad al turista de que va a llegar al país y que no solamente va a tener todos los protocolos, sino que también tiene un sistema sanitario seguro y con capacidad de atención y de calidad, que afortunadamente pues eso lo ha tenido Colombia. Entonces yo creo que ahí va a estar la nueva imagen que tienen que desarrollar los países y en ese sentido Colombia no es la excepción. Y en el tema económico, se estima por parte de las entidades internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que una de las economías, por supuesto, que va a caer, pero que no va a caer tanto respecto a otras de América Latina es la colombiana. Y eso seguramente le va a dar, cuando venga el rebote, más confianza a los inversores y a inversionistas extranjeros. Si hablamos de turismo, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, son tres destinos turísticos internacionales muy importantes, sobre todo Cartagena. Cartagena no está libre de COVID, que es quizá su mayor hándicap. ¿Tú crees que se podría limpiar y con vuelos directos se podría llegar a Cartagena con seguridad para los turistas? ¿Y eso podría ser posible? José Carlos, Cartagena hace 2 veces vivió uno de los picos más altos de contagio del COVID y fue donde se empezó a propagar de alguna manera antes de que cerraran las fronteras por parte de turistas que venían especialmente de Europa. Pero hoy ya Cartagena es una de las ciudades que ha estado totalmente confinada, o sea, gran parte de la destrucción del tejido empresarial del turismo y del empleo en el sector se ha dado en Cartagena. Y eso ha hecho que pues, ese confinamiento pues, ya ha producido que la curva se ha venido aplanando y que pronto, digamos, volverá de alguna manera a readquirir un poco la dinámica que tenía, pero está muy supeditada a los vuelos y a la conectividad que el país todavía no ha definido cuándo se va a abrir, ni interna ni externa. Y va a estar muy supeditada a que los otros destinos emisores de turistas también estén abiertos, porque de nada le sirve a Cartagena abrirse, volver a recibir turistas, si de pronto los países emisores han cerrado también fronteras. Eso va a depender mucho, pero desde el punto de vista de seguridad, la industria turística de Cartagena sí se ha estado preparando con todos los protocolos en los hoteles, restaurantes, en los atractivos turísticos para que cuando se reabra el turismo, los turistas se puedan sentir seguros y tranquilos. Yo creo que hay un punto clave en esta presentación y en este fin de conversatorio que estamos manteniendo hoy. Es el punto de la esperanza. De Cartagena me hablas evidentemente de sus buenas medidas, de su buena fe, de la apertura de los destinos internacionales como clave para poder tener turismo en los países receptivos, pero de la sanidad y el trabajo realizado sanitario. ¿Cuándo se abre Colombia para el turismo interno? ¿Lo sabes? Bueno, el gobierno ha empezado a autorizar ahora en agosto lo que se llaman los vuelos pilotos. Vuelos pilotos no solamente son vuelos con pilotos, sino digo vuelos pilotos de ensayo y de prueba de que sí cumplen los confinamientos necesarios, que sí cumplen
los protocolos de bioseguridad necesarios para garantizar la seguridad sanitaria. Los aeropuertos ya están totalmente preparados, pero lamentablemente este va a ser un proceso lento porque el gobierno le dio la posibilidad a los alcaldes, a los mandatarios locales, que sean ellos los quienes soliciten aperturar su aeropuerto, sí o no. Entonces, creemos que eso va a ralentizar mucho la reiniciación del turismo doméstico. Quizás por carretera, hay muchos destinos que se pueden interconectar y hacer viajes por transporte terrestre van a ser los primeros que se van a reactivar, más allá de los que requieren ese transporte aéreo nacional, en este caso, como son los destinos del Caribe colombiano, que tú muy bien lo dijiste, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Entonces, sin dejar de ser optimista, sí soy realista en el sentido de decir de que esta recuperación del turismo, primero doméstico y después internacional de Colombia, va a ser muy lenta. Y hablando del turismo por carretera, el turismo terrestre, hay muchos colombianos que quisieran utilizar esta vía y esta línea. ¿Se ha pensado en la seguridad de los viajes por carretera? ¿Hay alguna medida en el control de carreteras y autopistas? No, hoy en día Colombia es un país de movilización libre y con toda la seguridad en el transporte terrestre. Es decir, no dejan de pasar algunas cosas que pasan en todos los países, pero hoy no hay ninguna carretera ni autopista vedada ni restringida para el transporte intermunicipal. Es decir, perfectamente de Bogotá se puede viajar a Medellín, o se puede viajar a Cartagena, o desde Cali se puede viajar igualmente a Medellín o al eje cafetero. Es decir, en ese sentido no hay ningún tipo de necesidad de un programa especial. Por supuesto, hoy dentro del plan de seguridad que tiene el país, pues existe a lo largo y ancho de las carreteras retenes viales de la policía o el ejército, etcétera, pero no hay que acudir a medidas extraordinarias como sí tuvimos que acudir, José Carlos, a principios de los años 2000, cuando comenzó, digamos, a generarse los programas de seguridad para poder que los viajeros pudieran viajar en caravanas, escoltados por policía, pero ya hoy eso no es necesario, José Carlos. Entonces, afortunadamente. Es una buena medida, evidentemente, y los colombianos lo van a poder disfrutar. Yo te sugeriría, ya para cerrar esta conversación que tenemos hoy, y pues abrirla para cualquier momento en el que tú lo desees, que nos des 3 opiniones, 3 consejos para todos aquellos turistas que quieran viajar a Colombia, para aquellos inversores que quieran invertir en Colombia y para que tú puedas decir a tu pueblo qué es lo que tú consideras que deberían hacer para sentirse más seguros y promocionar ese turismo libre de COVID. Bueno, José Carlos, yo diría que más que consejos, algunas reflexiones, ¿no? Y algunos mensajes. El primero es que la verdad es que Colombia, el gobierno ha manejado con mucho rigor científico las decisiones que se han tomado y eso, digamos, le da mucha seriedad al país en el manejo de la situación y el interés que ha tenido el gobierno y los gobiernos territoriales de darle mucha prioridad a la salud, tanto así que no tanta como se le debería dar también a la economía, a la actividad productiva. Y eso hace que cuando el país se reabra completamente pueden tener la tranquilidad de que se está haciendo con una decisión muy consensuada y muy clara. Otra reflexión es que todas las pandemias dejan oportunidades y obviamente el deterioro y la situación económica pues ha sido tan fuerte que seguramente va a haber muchas oportunidades de inversión a unos costes mucho más bajos. El precio de la tierra, el precio de los hoteles, el precio, digamos, para desarrollar proyectos turísticos va a ser menor a los que existían antes de la pandemia. Hay oportunidades de inversión importantes para el sector turístico. Va a haber mucha empresa que va a necesitar capitalización y nuevos socios.
Entonces va a haber oportunidades para empresarios que quieran venir a empresas locales colombianas y entrar en su capital accionario y fortalecerlas con su capital y hacerse a una buena parte de las acciones de las compañías. O sea que ese mensaje es una invitación a que, reabierto el país, hay muchas oportunidades y que la economía colombiana, que se ha caracterizado por un manejo serio y ortodoxo y que nunca ha tenido problemas ni de pago de la deuda, ni ha tenido grandes problemas y que ha venido creciendo por encima del promedio latinoamericano, pues seguramente va a tener un rebote importante y va a haber grandes oportunidades para los inversores internacionales. La última ya, y esta es muy fácil porque está basada en la anterior. Tú decías que momentos de crisis son grandes oportunidades, momentos de grandes oportunidades. ¿Cuál sería la mayor oportunidad que tú crees en este momento que se ha aprovechado en el país por personas o por entidades para salir de la crisis y conseguir el mejor desarrollo de su negocio? ¿Cuál sería el sector que más se ha beneficiado de esta crisis? Bueno, la pregunta un poco contraste, porque sector golpeado, pero con beneficios. Yo diría que todas las empresas que lograron robustecer su transformación tecnológica y la digitalización, sus procesos de digitalización, han tenido grandes beneficios porque, por ejemplo, el comercio electrónico se ha desarrollado tremendamente en esta pandemia y ha tenido unos incrementos vertiginosos al estar cerrados. Lo único que Colombia mantuvo desde el comienzo muy abierto fue las ventas a través de comercio electrónico. Entonces, las empresas que más se beneficiaron fueron aquellas que lograron generar procesos de venta a través de las plataformas electrónicas y las redes virtuales. Todas las empresas intensivas en tecnología o con una profundización tecnológica han tenido un buen comportamiento durante esta crisis en Colombia. Y creo que hacia el futuro, gran parte de esta tecnología llegó para quedarse y gran parte de todos estos procesos de reinvención de las empresas pues se van a tener que dar con mayor razón. La penetración, por ejemplo, de los medios de pago modernos, virtuales, en Colombia durante la pandemia ha sido muy grande y va a haber una gran oportunidad hacia el futuro para lograr que todo ese tejido de microempresas pequeñas y medianas que hay en Colombia puedan adaptarse o necesitan necesariamente adaptarse a esos nuevos desarrollos tecnológicos. O sea que yo creo que allí ha habido grandes oportunidades y beneficios y seguramente hacia el futuro también, José Carlos. Jaime Alberto, te quiero agradecer este tiempo que nos has dedicado. Nuestras cámaras, micrófonos y Caribbean News Digital como Grupo Excelencias quedamos a tu entera disposición y al de todos los comerciantes y empresarios de Colombia. Así que esperamos poderte tener muy pronto con nosotros. Muchísimas gracias por ese tiempo que nos dedicaste. José Carlos, el agradecimiento es mío por esta maravillosa invitación y haber podido compartir contigo, que también con tu visión de empresario tienes sobre todos estos aspectos que nos está trayendo el COVID. O sea que muchas gracias por la invitación, muy complacido, un rato muy agradable, muy ameno, como siempre son los ratos contigo. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Otro para ti.